Sierra de Historias, con Alberto Garín. ¿A partir de qué momento podemos hablar de la historia de Inglaterra? Pues todo comienza a finales del siglo IV, cuando una serie de pueblos bárbaros, en esencia los anglos y los sajones, invadieron la Gran Bretaña, que por entonces aún formaba parte del Imperio Romano. Hemos de pensar que cuando estos anglos y sajones llegan a la Gran Bretaña, es el momento en el que otra serie de germanos, en esencia los visigodos, han cruzado el valle del Danubio y están asaltando el que por entonces era el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué va a suceder en ese momento? Pues que mientras esos visigodos, su pretensión es establecerse más allá de las fronteras romanas y convertirse en pueblos federados de ese Imperio Romano, lo que estos anglos y sajones hacían en estos finales del siglo IV eran unas cuestiones más de piratas que atacaban la costa oriental de la Gran Bretaña y regresaban a sus puntos de partida, ya hemos dicho, el norte de Alemania y Dinamarca, con los botines y los esclavos que habían logrado capturar. Esta situación va a cambiar a comienzos del siglo V, a partir de los años 407-408, cuando perdemos la información documental de la presencia del Estado romano en esa isla de la Gran Bretaña, porque las legiones directamente se retiraron. Pensemos que estamos en plena crisis de ese mundo romano, con los visigodos asaltando la península italiana, y para esos romanos, imposible mantener el área más pobre del Imperio Romano de Occidente, que era esta Gran Bretaña. Esto es lo que ha llevado a los historiadores ingleses a recordar que en ese mundo británico, en ese mundo bretón de la segunda mitad del siglo IV, la economía había ido fracasando y de ahí se habían provocado esas villas fortificadas que sí que trataban de defenderse del asalto de los bandidos o que incluso de alguna manera trataban de frenar cuando fueron llegando estos anglos y sajones. Una lectura de una crisis de la segunda mitad del siglo IV que ha querido ser trasladada a todo el Imperio Romano y, como hemos visto en sierras de historias previas, no es en absoluto correcto. En el resto del mundo romano ese siglo IV fue un siglo de éxito económico. Bien, en el momento que nos vamos a encontrar a estos anglos y sajones que pueden asaltar la Gran Bretaña sin tener ya que pelearse contra las legiones de los romanos, lo que va a suceder es que progresivamente grupos de anglos y sajones se van instalando de una forma desordenada por toda la parte primero oriental y luego centro y sur de esta isla de la Gran Bretaña, empujando a los bretones que no eran capturados y esclavizados a irse concentrando en la zona occidental, esencialmente en Cornualles y lo que hoy conocemos como Gales, además de pequeños grupos que se instalaron en la frontera con los escoceses. A partir de ahí, estos anglos y sajones progresivamente fueron consolidándose en el territorio, es decir, ya no eran piratas que regresaban a su punto de partida, sino que iban ocupando estos territorios y en esa ocupación lo que van a conseguir es ir creando pequeños reinos con los que dominaban ese territorio, insisto, siempre frente a la posible resistencia de los bretones que vivían allí desde siempre. Con todo, hemos de ser cuidadosos, porque hay una lectura casi legendaria de cómo se habían organizado estos anglos y sajones, los anglos esencialmente en la parte norte y oriental de la isla, los sajones en la parte central y sur, que ha dado pie a los llamados siete reinos. Unos siete reinos que no eran tales, eran bastantes más, y en muchos casos con uniones y desuniones que se fueron dando a lo largo de finales del siglo V y durante el siglo VI. Veremos que según van avanzando las centurias, estos reinos sí se van a ir unificando. Estos siete reinos en principio eran Northumbria, Anglia Oriental, Mercia, Essex, Wessex, Sussex y Kent. Y son, para los aficionados a la serie de televisión, los siete reinos que, por ejemplo, Martin utilizó en su obra Juego de Tronos, después convertida en una exitosa serie de televisión. Pero insisto, no existieron esos siete reinos tal cual los historiadores del siglo XVIII-XIX ingleses quisieron hacer ver, ni como Martin lo ha trasladado a su Juego de Tronos. En realidad, como contaba antes, lo que vamos a tener es una serie diminuta de reinos, muchos, dispersos por todo este área oriental, central y sur de la Gran Bretaña, que además estaban bajo el constante enfrentamiento con los que ya vivían allí, los escoceses al norte,
y todos estos bretones que habían permanecido en el occidente. Unos bretones que van a forjar, no en este tiempo, pero sí reclamando este tiempo, la leyenda de un rey que había de defenderles de estos bárbaros llegados desde Alemania y Dinamarca. Es el rey Arturo, el gran monarca de los bretones que tenía que ser capaz de recuperar toda la tierra de la Gran Bretaña para esos bretones. Una característica de estos anglos y sajones que les distinguía claramente de los otros grupos germanos que invadieron el Imperio Romano es que eran paganos, no habían sido cristianizados. Y ese proceso de cristianización tuvieron que vivirlo durante su llegada y estancia en la Gran Bretaña. Y curiosamente la cristianización va a llegar de la mano de un pueblo ya cristianizado, los irlandeses, los habitantes de la isla de Irlanda, que habían ido siendo cristianizados desde el siglo IV, comienzos del siglo V, y son ellos los que a lo largo del siglo VI van a ir enviando una serie de monjes por toda la isla de la Gran Bretaña para cristianizar a estos anglos y sajones, o recristianizar a aquellos bretones que podían haber abandonado esa fe cristiana fruto de las conquistas. En ese sentido, en este siglo VI de cristianización del mundo anglosajón, si hay un reino destacado, es el de Northumbria, es el primero que va a ser plenamente cristianizado y que paulatinamente se va a convertir en todo un referente en el control del territorio. Un referente que le va a llevar durante el siglo VII a dominar buena parte ya no solo del norte de la actual Inglaterra, sino tratando de adentrarse hacia el centro, hacia algunos de los reinos que estaban al sur. Ojo, siempre con el constante temor de ser atacado mucho más al norte por los escoceses. Llegamos así al siglo VIII, dentro de este proceso de cristianización, cuando nos encontramos una figura destacadísima del mundo anglosajón, que es San Wilfredo de York. Pues bueno, el problema de San Wilfredo es que había viajado a Roma, es un monje, se ha formado en principio en la ciudad de York, por tanto en Northumbria, ha tenido la posibilidad de viajar al continente, ha llegado hasta Roma y a su regreso a la Gran Bretaña considera que ese cristianismo que había venido siendo difundido por los monjes irlandeses no es todo lo católico que debiera ser. De ahí que se lanza una campaña de reevangelización y lo vamos a encontrar por primera vez con un empecinamiento por ajustar los modelos que teníamos en el mundo europeo occidental, heredados del mundo romano, a ese mundo anglosajón. Bueno, curiosamente van a llegar a una solución de consenso muy curiosa, y es que Wilfredo conseguirá progresivamente imponer las fórmulas religiosas de la Roma católica, pero frente a esto se mantendrán las tradiciones legales que habían traído los anglos y sajones, ese derecho común, ese derecho consuetudinario, que hasta hoy domina en el mundo anglosajón y que se consideraba una alternativa al derecho romano. Esto es muy interesante porque en el resto del Imperio Romano ese derecho romano sobrevivió. Es cierto que durante los siglos V o VI ese derecho romano tiene que enfrentarse al derecho canónico, al derecho emitido por la propia Iglesia Católica, pero a la larga lograron establecer una especie de consenso entre el derecho canónico propio de los eclesiásticos y el derecho romano. No fue así en el mundo británico, donde, como digo, lo que terminó por imponerse fue el derecho consuetudinario hasta la actualidad. Pues bueno, con esta labor de Wilfredo se va a conseguir esa recristianización plena del mundo británico y nos adentramos en un periodo muy interesante, no solamente para la Gran Bretaña, sino para buena parte del mundo occidental, el siglo VIII, en el que nos vamos a encontrar con una especie de resurgir económico. Insisto, no solamente en estos territorios de los anglos y los sajones, también es un momento de resurgir económico y de establecimiento de nuevas rutas comerciales en el mundo de los francos, en la actual Francia, o en el mundo de los lombardos, en buena parte de la actual Italia. Hemos de pensar que en el mundo de los anglosajones ese auge económico va a traer también un auge cultural representado claramente por el más ilustre de los autores del mundo anglosajón, que fue Beda el Venerable, algo así como un Isidoro de Sevilla en versión anglosajona y un par de siglos después de Isidoro de Sevilla. Hemos de preguntarnos a qué obedece este singular auge poco estudiado del siglo VIII en esta parte noroccidental de Europa. Recordemos que las principales rutas comerciales hasta ese momento habían estado centradas
como desde hacía siglos, en el Mediterráneo, puesto que tras la descomposición del Imperio Romano de Occidente en la segunda mitad del siglo V y tras unas cuantas décadas de perturbación en el Mediterráneo occidental con la presencia de ostrogodos y vándalos, el Imperio bizantino había logrado recuperar ese mundo mediterráneo y las rutas comerciales de ese mundo mediterráneo, con un reino, digamos, en algunos casos colaborador, en otros competidor de los bizantinos en el Mediterráneo occidental, que es el de los visigodos, y todo este equilibrio comercial que había pervivido en el Mediterráneo se va al traste con la llegada de los musulmanes durante el siglo VII y comienzos del siglo VIII, y probablemente esta periferia del Mediterráneo, este mundo de los lombardos, los francos, los anglos, los sajones, tuvieron que establecer sus propias redes comerciales, y es en ese establecimiento de nuevas redes comerciales donde van a surgir este auge económico que va a permitir la existencia de una serie de monarcas con aspiraciones territoriales importantes. Es el caso de Liutprando en la primera mitad del siglo VIII en Italia, rey de los lombardos, que llegó a controlar la mayor parte del centro-norte de la península italiana, incluso el sur de Francia, o ya en la segunda mitad de este siglo VIII tendremos la presencia de un Carlomagno, heredero de dos monarcas importantes previos de los francos, Carlos Martel y Pipino el Breve, o en el caso de los anglos y los sajones, la figura de Offa, que va a ser el rey de Mercia y que va a ser capaz de controlar buena parte del centro y el sur de la Gran Bretaña, hasta unos niveles que hasta entonces no se conocían. Y es muy curioso porque este Offa será el primer monarca de todos estos pueblos anglos y sajones que se titula a sí mismo rey de los ingleses. Ese otro título que tenía es rey de toda la Britania, algo que no era cierto, puesto que no solamente había una parte de los anglos, los que estaban en la Northumbria, que, bueno, le rendían cierta pleitesía, pero no del todo, sino que además tenemos a los bretones, constantes enemigos en el occidente de la Gran Bretaña, y a los escoceses en el norte. En cualquier caso, lo interesante es que con Offa se van a establecer las bases de lo que más tarde sería ese reino de Inglaterra, hasta el punto, por ejemplo, de que Offa se empecinó por recuperar una vieja ciudad romana que había quedado prácticamente despoblada y que en ese momento él quiso convertir en una de las ciudades más importantes de su reino. Estamos hablando de Londres, en el valle del Támesis. Pues bueno, decíamos que Offa va a coincidir en el tiempo con Carlomagno, rey de los francos. Va a haber una relación entre ellos importante, un intercambio de correspondencia. Pensemos que, por ejemplo, Alcuino de York, por tanto un monje que viene de la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, va a pasar a formar parte de la corte de Carlomagno. Pero lo más llamativo en esta historia del rey Offa y de Carlomagno es que posiblemente este dinamismo comercial que les llevó a establecer nuevas rutas mercantiles, y en el caso de carolingios o de los anglos y sajones, esto les lleva por el Mar del Norte, va a despertar a los pueblos situados más al oriente de este Mar del Norte. ¿A quién nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a los vikingos. Esos vikingos establecidos esencialmente en lo que hoy son Noruega y Dinamarca, y que a finales de este siglo VIII, en los últimos momentos, en el caso de los anglos y sajones del reinado de Offa, van a asaltar la Gran Bretaña. De modo que aquello que había reactivado la economía de esta parte noroccidental de Europa pudo ser la razón que motivó a estos pueblos relativamente nómadas del mar, que eran los vikingos, a probar fortuna hacia esos reinos que enviaban sus barcos a comerciar a los propios territorios vikingos, para así descubrir hasta qué punto tenían algún tipo de riqueza de las que podían sacar partido estos vikingos. Pues bueno, lo que va a suceder es que vamos a entrar en un largo periodo, ese siglo IX, en el que los vikingos comenzaron, igual que habían hecho previamente anglos y sajones, por hacer una serie de razias propias de piratas, asaltando la Gran Bretaña, llevándose las riquezas que podían llevarse a sus territorios, pero que progresivamente se fueron estableciendo en esos territorios que de partida solo les servían para esos asaltos. Cuando decimos que se fueron estableciendo, hemos de pensar que se van a establecer
en la costa oriental de la Gran Bretaña. Pero es que incluso van a rodear la Gran Bretaña y se van a instalar en Irlanda. Y también llegaron a instalarse en el norte de Francia, la Normandía. Recordemos un término de Normandía que viene de normandos, que es uno de estos grupos de vikingos que venían desde las tierras de Dinamarca. Al igual que los anglosajones allá a comienzos del siglo V, estos vikingos también eran paganos, de modo que no presentaron ningún tipo de respeto hacia el mundo cristiano, arrasando por completo con cualquier instalación eclesiástica que se encontrara en su camino, desde las iglesias parroquiales a sobre todo los monasterios, que muy rápidamente descubrieron que eran los sitios que acumulaban una mayor cantidad de riquezas, hasta el punto de que prácticamente acabaron con la vida cenobítica en estas tierras de la Gran Bretaña. Estos vikingos lograron derrotar prácticamente a todos los reyes y reyezuelos de este mundo anglosajón, salvo a uno de ellos, de la segunda mitad del siglo IX, que es Alfredo el Grande, el rey de Wessex, que fue capaz de frenar la acción de los vikingos. Es curioso porque Alfredo tiene una historia legendaria casi tan rocambolesca como la del mismísimo Arturo, porque en principio lo que va a hacer, después de una huida hacia una laguna de la que logra sobrevivir en última instancia y regresar como el monarca que vuelve a ayudar a su pueblo, lo primero que hizo fue, curiosamente, pactar con uno de estos jefes vikingos, Guthrum, que había ocupado lo que sencillamente era Mercia, el reino central de los anglos y sajones en Inglaterra, hasta el punto de que logró convertir a Guthrum al catolicismo, y el Alfredo fue el padrino de este Guthrum. Se van a dividir entre los dos estas tierras de la Gran Bretaña. Alfredo se va a quedar como el señor del centro y el sur, mientras Guthrum se queda como señor del norte y el oriente, ojo, siempre con escoceses y bretones cada uno en su territorio. Pero además, Alfredo se va a lanzar a la constitución de una red de aldeas fortificadas, los burj, que van a conseguir frenar las acometidas de los vikingos, de otros grupos de vikingos, los otros que no pertenecían al rey Guthrum, porque va a hacer una especie, algo así como si pensáramos en el oeste de Estados Unidos en el siglo XIX, cuando se crean pequeñas fortificaciones, que en algunos casos pueden ser asaltadas por los Pieles Rojas, pero que la mayor parte de las veces logran aguantar el envite de esto, sencillamente enviando señales de aviso para que otros grupos de la caballería estadounidense acudan a ese apoyo. Algo así es lo que va a hacer el rey Alfredo. Y gracias a eso logró establecer una situación de paz en el territorio. Un Alfredo que de niño había viajado hasta Roma, su padre vivía obsesionado porque el Papa le bendijera como futuro rey de Wessex, y Alfredo decidió que esa cultura elevada que él había conocido en Roma tenía que pasar a formar parte del mundo anglosajón. Alfredo volvió a titularse rey de los ingleses, pero es que incluso se esforzó porque en su corte se tradujeran al inglés, un inglés muy primitivo respecto al que conocemos hoy, pero que él convirtió en la lengua vernácula de todos sus reinos, las obras religiosas más importantes de su época. A partir de ahí, vamos a vivir un periodo de relativa estabilidad durante el siglo X, en el que vamos a ver cómo los herederos de Alfredo el Grande, sus hijos y sus nietos, se van a ir sucediendo en el trono. Es cierto que en ocasiones con alguna rivalidad, en el momento que muere uno de los monarcas y tiene dos hijos, entre ellos se pueden enfrentar, pero a pesar de todo, consiguen aguantar esa estabilidad lograda por Alfredo el Grande, y esto nos va a llevar hasta pasado a la mitad del siglo X, cuando va a gobernar Edgar el Pacificador, bisnieto de Alfredo el Grande. Aunque tenga este nombre del Pacificador, fue un tipo especialmente violento y cruel, porque por fin Edgar el Pacificador sí va a lograr el control de toda la Gran Bretaña, lo que suponía que además de los reinos propios de Alfredo el Grande, mayoritariamente habitados por anglos y sajones, logró que le rindieran pleitesía todos esos grupos de daneses, de vikingos que estaban en el oriente, pero incluso los escoceses del norte o los bretones de occidente. Y de esa manera, con Edgar el Pacificador, llegamos a un punto de dominio de los anglosajones sobre la Gran Bretaña que realmente nunca más van a volver a tener, porque vamos a ver cómo a continuación todo esto se les va al traste. Por cierto, en estos tiempos de los herederos de
Alfredo el Grande, hubo que recuperar la vida monástica que había desaparecido por el gran y brutal ataque de los vikingos, y lo van a hacer siguiendo las fórmulas de renovación que venían desde Europa, las que habían surgido en Cluny, en la Borgoña francesa, esa idea de generar reglas claramente ajustadas a las formas benedictinas que hacían de estos monjes no solo hombres religiosos, sino grandes administradores del territorio. De modo que la dinastía Wessex pudo utilizar estos nuevos monasterios con sus monjes para reorganizar todas estas tierras amplísimas que dominaban en lo que era prácticamente la actual Inglaterra. Y la cosa la teníamos ahí, en esa situación que parecía que iba a funcionar muy bien para la dinastía de Wessex, para estos anglosajones, cuando un hijo de Edgar el Pacificador, Etereldo el Indeciso, que reinó a finales del siglo X y comienzos del siglo XI, tuvo que hacer frente, una vez más, a los vikingos, a estos vikingos que llegaban desde Dinamarca. Es cierto que eran unos vikingos cristianizados, con lo cual, siendo igual de salvajes que los anteriores, al menos trataban de respetar las instituciones eclesiásticas. Es muy curioso, porque Etereldo quiso llevar a cabo una serie de reformas cuando empiezan a aparecer los primeros barcos vikingos una vez más. Pensemos que desde los tiempos de su antepasado Alfredo el Grande, prácticamente las costas inglesas habían dejado de ver llegar los navíos de los vikingos. Pues Etereldo, cuando empezaron a llegar los barcos, tomó una serie de medidas que, lejos de ayudarle en su defensa contra los vikingos, le perjudicaron. La primera fue una amplísima reforma fiscal con la que financiar un ejército cuasi permanente con el que hacer frente a estos vikingos. Para llevar a cabo la recaudación de los nuevos fondos, Etereldo estableció una figura jurídica que va a tener un gran recorrido en la historia del mundo anglosajón: el sheriff. El sheriff, que tenía que ser el encargado de recaudar estos nuevos impuestos. Pensemos, 3 siglos después habrá un sheriff muy famoso, el de Nottingham, que es contra el que se va a pelear Robin Hood en los tiempos de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Después lo vamos a trasladar al mundo de Estados Unidos. Pero además, Etereldo buscó la alianza de aquellos descendientes de los vikingos que se habían establecido en Francia, los normandos, que ya estaban plenamente occidentalizados, y para ello se casó con una princesa normanda, Emma. Aún tomó una tercera medida. Recordemos que desde los tiempos de Edgar el Pacificador habían logrado ocupar todas las tierras orientales donde vivía una gran cantidad de daneses, de aquellos antiguos vikingos, y Etereldo optó por masacrarlos y así quitarse una especie de quinta columna que tenía dentro de su reino. Pues bueno, fueron estas masacres las que terminó por motivar a un rey danés, a un rey de los vikingos, a Esben Barba Cortada, a enviar ahora sí su flota a lo bestia contra la Inglaterra de Etereldo. Inicialmente es una especie de venganza por lo que ha ocurrido con las masacres, pero en el momento que Esben Barba Cortada se da cuenta de que puede realmente ocupar todo el territorio, se lanza a esa aventura. Esben va a lograr derrotar a Etereldo, va a morir poco después. Parece que Etereldo puede recuperar el trono gracias a eso, pero Esben tenía un hijo que le tomó ventaja a Etereldo, Canuto, que se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra, y estamos ya hablando de comienzos del siglo XI, un Canuto que además supuso un alivio para estos ingleses, que se dieron cuenta que frente a la situación que tenían con Etereldo, con Canuto la idea les iba mucho mejor, porque 1. Los daneses dejaron de atacarles, sencillamente porque habían conquistado Dinamarca. 2. Los impuestos especiales asociados a los sheriffs empezaron a dejarse de cobrar porque ya no había que combatir contra los daneses. Y 3. Recordemos que estamos hablando de unos vikingos con una mentalidad diferente a los de aquellos iniciales que habían llegado 2 siglos atrás, que ya eran cristianos, pero que además lo que querían era crear todo una especie de gran imperio vikingo en todo el Mar del Norte, hasta el punto de que Canuto no solamente fue rey de Inglaterra, sino también de Dinamarca y de Noruega, generando con eso un territorio notabilísimo. Por cierto, Canuto aprovechó para casarse con la viuda de Etereldo, Emma, esa princesa normanda. Lo que no pudo evitar Canuto fue que Emma, que había tenido unos hijos con Etereldo, no pudo capturar a estos hijos, porque huyeron a la corte de la familia de Emma, a Normandía. Y retengamos este dato
porque va a ser importante para el devenir de la historia de Inglaterra. Dado que Canuto controlaba estos territorios tan amplios, tuvo que delegar la gestión del gobierno digamos, del cada día en Inglaterra a uno de sus condes, vinculado a la vieja dinastía de Wessex, a Godwin. Y Godwin va a ser quien realmente ejerza una especie de valido, de primer ministro en nombre de Canuto en esta Inglaterra, cuando Canuto se ausentaba, que era algo que ocurría con relativa facilidad. Con todo, Canuto murió en el año 1035, dividiendo sus diferentes reinos entre sus hijos, hasta el punto de que eso generó cierta inestabilidad para los que se quedaron en Inglaterra, y eso permitió que aquellos hijos de Eteleldo, que se habían marchado siendo niños a Normandía con sus parientes normandos, uno de ellos, Eduardo, conocido como Eduardo el Confesor, logró regresar en 1042. Había otro hijo, Alfredo, que este sí que se lo cargaron los daneses. Pues bueno, Eduardo el Confesor, hijo de Eteleldo y de Emma de Normandía, criado entre los normandos, regresa a Inglaterra reclamando ese trono de la casa de Wessex, pero tuvo que negociar con Godwin, con aquel que había sido el primer ministro del rey Canuto, que durante los primeros años de Eduardo el Confesor siguió siendo quien mantuvo el dominio de Inglaterra, y después con los hijos de Godwin cuando éste murió. Porque además Eduardo el Confesor, que tiene este nombre de confesor porque es un hombre muy piadoso, no tuvo hijos, de modo que desde muy pronto decidió que su heredero, en caso de que terminara por morir sin descendencia legítima, sería un sobrino en segundo grado de la corte normanda, Guillermo, que sería conocido como Guillermo el Conquistador. Tenemos así la razón por la cual los normandos van a tener la puerta abierta para la conquista de Inglaterra. Eduardo el Confesor fue además un hombre que, tratando de romper con el pasado vinculado a la corte del rey Canuto y estos daneses, que a su vez habían tirado de viejas tradiciones propias de la casa de Wessex y se movían siempre en torno al monasterio y la ciudad de Winchester, donde el propio rey Canuto fue enterrado, fue Eduardo el Confesor el que decidió recuperar un viejo convento que estaba a las afueras de Londres, en la parte occidental de la ciudad, Westminster, que hasta hoy ha tenido un largo recorrido. Pensemos que sigue siendo una de las residencias preferidas de los reyes de Inglaterra. Bien, Eduardo el Confesor murió en enero de 1066 y murió sin hijos, de modo que en principio su heredero tendría que haber sido Guillermo, su sobrino normando. Pero había un hijo del conde Godwin, Haroldo, que aprovechando que Guillermo seguía en Normandía, reclamó la corona para sí y se convirtió en rey de los ingleses, o en rey de estos anglosajones, que es la raíz de los ingleses. Pero Haroldo tuvo que enfrentarse a Guillermo el Conquistador, que muy pronto reclamó sus derechos e invadió Inglaterra. Es entonces cuando se produce la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, donde Haroldo fue derrotado y murió a manos de los ejércitos de Guillermo el Conquistador. Toda esta historia está de una manera muy preciosa contada en el famoso Tapis de Bayeux, que narra todas las vicisitudes, más que de Guillermo el Conquistador, del propio Haroldo. Con esto, los normandos se van a convertir en los nuevos soberanos de Inglaterra, porque además Guillermo, para afianzarse del poder, no tuvo ningún inconveniente en eliminar a la mayor parte de la nobleza anglosajona y sustituirlo por sus propios hombres normandos. De esta manera, se ponía fin al dominio que los anglosajones habían tenido sobre Inglaterra desde el siglo V. Y es muy curioso porque obviamente no es que se acabara con todos los anglosajones, porque en gran medida son los orígenes de los ingleses actuales. Es cierto que en un mestizaje, una mezcolanza, tanto con los bretones que ya estaban en ese mundo de la Gran Bretaña, como con los escoceses, que hay una relación permanente, o esas oleadas de daneses, vikingos, que fueron llegando a lo largo de los siglos. Pero lo que sí acabaron fue con esa presencia a la cabeza del Estado inglés de ese mundo anglosajón. Algo dejaron, por ejemplo, el idioma inglés, que en la actualidad es un idioma universal, o ese hábito por el derecho consuetudinario, que aún sigue dominando en el mundo anglosajón. Con todo, hemos de reconocer que así como los bretones van a quedar llorando por la vuelta del legendario rey Arturo, que nunca regresó, a los anglosajones les pasó algo muy parecido. Los descendientes de Alfredo el Grande nunca más volvieron a ocupar el trono de Inglaterra.
Y de esa manera, la historia de los anglosajones terminó. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.